La organización de COICOM entonces nos pidió hablar sobre concepto, creación e implementación de un programa multiplataforma. ¿Cómo llegamos a esta nueva expresión que está actualmente en el ámbito de las comunicaciones? El ámbito de las comunicaciones tradicional tenía como base la idea de contenidos producidos para ser... bienvenidas, adelante, pasen por favor, llega más gente. Bienvenidos, bienvenidos todos. La idea de las comunicaciones tradicionales se basaba en el uso de una plataforma usualmente. Entonces el que era especialista en periodismo escrito tenía su nicho y desarrollaba toda su carrera seguramente en el ámbito de la prensa. Y era muy difícil mover un periodista de prensa. A mí me tocaba con los viejos periodistas de prensa metidos como ratones de biblioteca entre archivos y materiales para escribir sus artículos, ponerlos frente a un micrófono en una radio y lograr que sean buenos comunicadores. ¿Por qué? Porque la comunicación tradicional tendía a ser muy en compartimentos. Esta es mi área de especialidad y en ella me pongo a trabajar y sé lo que hacer. El que era un locutor de radio era eso, un locutor de radio. Y no me lo muevas para otro lado. Y muchas veces incluso los medios como las radios tenían exclusividad en el uso de ese locutor y se daban el lujo de tener voces únicas que los distinguían. Cuando apareció la televisión también lo mismo. Los presentadores de televisión tenían sus características tales cuales que era muy difícil. No había vasos comunicantes entre esas plataformas porque eran muy especializadas y cada una se manejaba de manera diferente. Pero eso ha ido cambiando. A lo largo del tiempo se han ido dando cosas en las comunicaciones que han ido modificando ese concepto de cómo se realiza, cómo se produce y de cómo se implementa una estrategia comunicacional. El hecho de que estemos hablando de multiplataforma nos muestra que esa perspectiva caducó de muchas maneras, que estamos en otra etapa de la comunicación masiva. Por un lado, apareció lo trabajoso y costoso que es producir contenido de alta calidad con productores solamente para un medio o para una plataforma. La mayoría de las empresas comunicacionales han tendido a lo largo del tiempo a convertirse o buscar la perspectiva del multimedio, que fue el siguiente paso. Entonces, por ejemplo, un diario incorporó y compró una radio. Y puso a sus periodistas de prensa también frente al micrófono. Y hoy es muy común ver articulistas que también tienen en la mañana su programa matutino de noticias y durante el resto del día trabajan escribiendo la información. Pero después le agregaron en algunos casos el canal de televisión. Entonces el periodista del matutino informativo de la mañana se iba al mediodía a producir los contenidos tal vez como movilero o como presentador de un programa para otro momento, sobre todo de la noche, el horario premium de la televisión, y durante el día trabajaba en su artículo, en su columna de prensa para publicar. Fue un cambio tremendamente importante que produjo otro enfoque de cómo se trabajaba en los medios de comunicación. ¿Por qué? En parte, por los excesivos costos de mantener gente tan focalizada en un solo lugar. En la medida que se fueron diversificando las oportunidades de nuevos medios, también se fue fragmentando la venta de publicidad, de auspiciantes, de capacidad de tener a la audiencia cautiva en una segmentación más grande, obligó a los medios a buscar audiencias en otros lugares. Y la venta de publicidad ya no era la misma. Todos podemos ir a visitar algunas emisoras en nuestras ciudades que todavía heredan la época de oro, por ejemplo, de la radio, con grandes auditorios donde incluso se hacían los grandes conciertos musicales. Yo estaba hace poco en la ciudad de Montevideo recordando la visita que hice a una radio con un gran auditorio donde cantó Nat King Cole, por ejemplo. Fue traído por una radio. Que no es que venía a un estadio. Las radios eran los lugares donde iban los grandes artistas a hacer sus conciertos. Bueno, eso ya no era posible, no había capacidad económica para hacer ese tipo de procesos. Entonces, había que agregar otros medios
para poder sustentar económicamente la empresa. Y eso es una ecuación muy importante en el proceso de entender por qué también se fue diversificando y pasando de modelo. Por su lado, los profesionales de la comunicación, ya ahora no tan bien pagados como antes, necesitaron empezar a buscar, como decimos, no poner todos los huevos en una canasta, sino empezar a buscarlos por diferentes lugares. Entonces el periodista escribe la columna para un diario, hace el programa de radio para aquella emisora y trata de hacer algo en televisión para poder tener múltiples ingresos. Y esa es la realidad de muchísimos periodistas en América Latina que trabajan de esa manera. A veces uno piensa que el que está en un medio gana mucho dinero. No es tan así, no es tan así. Los periodistas también tienen que rebuscarse, como decimos en el Río de la Plata, para buscar hacer su sueldo con múltiples entradas. Esa ha sido otra de las causas por las cuales se ha ido ampliando la manera en que se trabaja y se gestionan el uso de los medios. Por otro lado, estamos viviendo una revolución tecnológica con los nuevos ambientes digitales, que lo están transformando todo de una manera increíble, increíble. Revolución que fue acompañada por adopción de esas tecnologías en los multimedios que ya existían. Y desde mi perspectiva, lo que tenemos hoy no es una segmentación de audiencias. Ya hemos, desde mi punto de vista, pasado la época de la segmentación y lo que ha caído actualmente, dado la llegada de Internet y toda la tecnología comunicacional digital, es como una bomba de fragmentación que cayó sobre los medios de comunicación y ha dispersado las audiencias en muchísimas direcciones imposibles de sostener y poder captar por un solo medio. Hoy el que me diga que por un medio logra captar toda la audiencia y logra cubrir una comunicación total, yo no se lo creo. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de posibilidades de consumir contenido para una persona común y corriente se han multiplicado. Se han multiplicado. Y ya no es que con un medio logro llegar a todos. Necesito multiplicidad de medios. Entonces, ante una audiencia fragmentada, ante medios de comunicación, periodistas y comunicadores que están transformando en su estructura de cómo producen contenido, sumado al gran desarrollo tecnológico en lo digital, ha llegado el concepto del medio o de la producción de contenidos multiplataforma. ¿Qué es una estrategia multiplataforma? Bueno, para ponerlo en términos, para poder discutirlos con ustedes, una estrategia multiplataforma implica la distribución de contenido a través de múltiples canales o plataformas tecnológicas. Y voy a distinguir acá lo que es medio de plataforma. El medio puede ser la escritura, el medio puede ser la voz, el medio puede ser la imagen. Y la escritura, la voz, la imagen se comunican, se desarrollan sus contenidos por múltiples plataformas. La voz ahora la estamos usando, es el medio. Este medio lo estoy utilizando en una clase de comunicación específica, un taller, frente a una audiencia que está allí para recibir un mensaje. La voz también la puedo usar en otra plataforma, como la radio. La voz también la puedo utilizar en otro ambiente, como un concierto. Todavía no, por favor. Quédate en la anterior. El texto, la escritura, es otro medio. Pero la escritura la puedo usar para escribir un artículo de diario, la puedo usar para escribir un blog, y todo eso son formatos o plataformas diferentes. El medio, la escritura, las plataformas donde pongo esa escritura. ¿Queda claro el concepto y la diferencia? ¿Se entiende? Para que veamos cómo se está diferenciando hoy el uso de multimedio y multiplataforma. Y cómo eso va también no solamente a producir un cambio en el entendimiento conceptual, sino también en la aplicación de eso en la creación de contenidos. Y vamos a ver por qué en un ratito. Nos mantenemos ahí, no nos vamos de esa diapositiva todavía. Las características, entonces, de esa plataforma elegida
dictan una manera de elaborar y entregar contenidos donde los distintos elementos de una historia, una narración que quiero realizar a una audiencia, usando los distintos canales comunicacionales apropiados, van a asumir una plataforma específica. Cada fragmento de la historia ocupa una plataforma y adquiere significado en relación con los demás y no como piezas independientes. Por ejemplo, una campaña política. Una campaña política, un candidato tiene un mensaje. Digamos que viene y nos habla sobre seguridad. Tema de campaña de su discurso. Sin embargo, habla de la seguridad de una manera en la radio y da un mensaje con ciertos parámetros, puede haber música, emoción, un jingle, me estoy refiriendo a un jingle de radio. Ese mismo jingle incorporado a otra plataforma como es la televisión incorpora la imagen, entonces refuerza lo que se está diciendo con una imagen y el mensaje es otro, porque el oyente de la radio está usando su imaginación al mismo contenido, mientras que en la televisión le estoy poniendo la imagen y no dejo librado a la imaginación del televidente lo que está ocurriendo, sino que le induzco una imagen para que crea que el mensaje está dirigido en esa dirección. Y así cada plataforma va tomando ese mismo contenido, lo va adaptando al medio que estoy utilizando para transformar ese mensaje, pero a su vez hay otro tema más, que es el que recibe el mensaje. El que recibe el mensaje decodifica lo que está recibiendo, reelabora, resignifica lo que está escuchando, hace propio ese mensaje y le da su interpretación. ¿Sí? Bueno, no necesariamente. Ahí estamos hablando de lo que de la decodificación. La retroalimentación vendría cuando el potencial votante viene y le dice al candidato lo que entendió de su propuesta y ahí estaría la retroalimentación. O tal vez cuando va y vota, o no lo vota, porque entendió que eso que se le estaba diciendo no era para él. Entonces, allí estamos mirando que el contenido debe adaptarse a la plataforma que estoy utilizando para lograr el objetivo que estoy necesitando alcanzar. Reiteremos una vez más. Distingamos lo que es una estrategia multimedia de lo que es la diversidad de formatos mediáticos que estamos usando. En la estrategia multiplataforma se enfoca en los distintos canales de distribución. En la tecnología específica que estoy utilizando. Ambas, la estrategia multimedia y de multiplataforma, de última instancia se complementan y tienen que trabajar juntas en la creación de contenido. Permítanme recurrir a una vieja frase de un filósofo canadiense que trabajó mucho esto, que era Marshall McLuhan, que capaz que nos ayuda a entender lo que estoy queriendo decir un poquito más. Él dijo, el medio es el mensaje. ¿La han escuchado esa frase? El medio es el mensaje. Queriendo decir, en este caso, si lo aplicamos a lo que estamos estudiando, que la plataforma tecnológica que utilicemos para transmitir el mensaje influye en gran medida en cómo se comprende ese mensaje. Por ejemplo, un mensaje transmitido a través de la televisión, como decíamos hoy, tendrá un impacto diferente al mismo mensaje transmitido a través de un libro. O la radio, o una red social. Y esto se debe a que cada medio, o a cada plataforma, mejor dicho, tiene sus propias características y efectos en la audiencia. Además, el mensaje recibido, como decíamos, va a ser reelaborado por el receptor y va a depender de cómo se internalice eso que se recibe a través de los sentidos, la respuesta que le va a dar al comunicador sobre ese mensaje. Por ejemplo, déjenme ilustrarlo con esto.
nosotros tenemos un proyecto que se llama Alimento para el Alma en Radio Transmundial América Latina. Eso nació como un libro devocional y lo puse en grande, así ustedes ven, porque es la primer plataforma que usamos para desarrollar este proyecto. Decidimos que íbamos a escribir un libro devocional de la organización. Una meditación que son unas 300 palabras, un texto bíblico asignado. Piensen en la estructura de un texto de libro que se maneja de esa forma. Allí, por ejemplo, Ana Belinda tiene un par de copias de Alimento para el Alma. Si se dan vuelta, van a poder ver el libro que está allí. Y algunos se va a regalar al final para los participantes. Unos 50.000 ejemplares distribuimos anualmente. Pero el libro tiene su formato, su manera de transmitir la información, el mensaje. Nosotros decidimos, al mismo tiempo que estábamos sacando el libro, que íbamos a poner el mensaje en la radio. Entonces creamos un microprograma de 2 minutos 30 en el cual alguien toma el texto, lo interpreta, le pone emoción, sentido, entonación, énfasis, dirigiendo al oyente en una dirección. No es lo mismo que yo lo lea fríamente en casa el texto, que alguien me lo lea y lo lea de determinada manera que está generando un determinado efecto en la manera que enfatiza ciertas palabras, en la manera que pone ciertos puntos y hace ciertos silencios y establece ciertos vínculos con ese texto que está siendo interpretado. Puede cambiar dramáticamente la manera en que ese texto es percibido. Tal vez lo leí primero en la mañana, pero escuché más tarde la reflexión y me causó un efecto diferente. O el que escuchó el microprograma y no leyó el texto, recibe el mensaje de otra forma completamente diferente. A su vez, nosotros empezamos a poner el contenido del libro en un sitio web, en formato podcast, rtm360.org. Allí usted va diariamente y hay miles de personas que todos los días van allí y escuchan el audio del día o descargan el texto que también publicamos. Y esa es otra manera también de apropiarse y llegar e interpretar el mensaje, otra plataforma. Después decidimos también que íbamos a promoverlo por las redes sociales, juntamente con eso. Y en las redes sociales empezamos a poner placas, fragmentos, fotos, imágenes asociadas a esa meditación que también empezaban a generar otro tipo de lectura de ese mismo texto. Porque la imagen elegida para asociarla a una meditación es un fuerte direccionamiento a cierto sentido que le estoy dando a esa interpretación de ese texto. Y por último, últimamente hemos agregado video y estamos empezando a hacer, y Ana Belinda ha sido una de ellas, Anabel que está ahí también, se sientan frente a una cámara con el libro abierto y lo leen ante la audiencia. En nuestras redes sociales, sí, o en un canal de YouTube también. Todo eso también produce que el que lo ve, sin haberlo leído, sin haberlo escuchado, sin haber tenido el papel en sus manos incluso, y muchos otros efectos comunicacionales que cada plataforma produce de forma diferenciada, va a recibir, y tal vez el mensaje de otra manera, porque un levantamiento de cejas, una mueca, una expresión, ¿perdón? Claro, una expresión que está y me genera rechazo o cercanía, en fin, puede cambiar totalmente el sentido que le estoy dando a esa comunicación. Un mismo contenido, ¿se dieron cuenta? El contenido es el mismo, pero está proyectado y hablado en diferentes plataformas. Eso sería como el trabajo que hacen los actores de doblaje. Sí, exactamente. Ellos hacen una interpretación del guión a su tono de voz y le generan a uno una idea diferente que como el americano lo ve cuando... Y los nombres y las palabras y los usos culturales y las expresiones, y una vez ve como un español, pongamos la película infantil Intensamente, por ejemplo, que ha estado hace poco en cines. Miraba algunos, los trailers de lo que es España y de lo que es Latinoamérica, el nombre de la película es diferente,
la entonación y el énfasis es diferente, el lunfardo que se usa en ciertos momentos es diferente y cambia el sentido también y el propósito, que a veces expresiones que no son traducibles en muchos casos que aparecen allí, tenemos que darle un sentido y un propósito para que sean comprensibles para el oyente. Así que ahí está el gran desafío que tiene el comunicador del día de hoy, de empezar a encontrarse con una audiencia fragmentada, una audiencia que ya no está cautiva, una audiencia que ya su fidelidad no es exclusiva con un medio y un oyente que está constantemente, por esta época de tan poca concentración en el consumo de contenidos, moviéndose continuamente de un lado para el otro. Y con muchas opciones, con muchas distracciones, con muchas luces que se prenden por acá, por allá, y el mensaje es comprendido diferente. En el WhatsApp, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de lo que hace el director de Radio Transmundial en Bolivia. Cada mañana él se levanta, tiene un grupo de varios cientos de personas a los que le manda el audio del programa. Y él me dice, mira, a veces se me pasa la hora y me olvido, y me preguntan, ¿y dónde está mi desayuno? Le preguntan. El desayuno espiritual, el alimento para el alma. Es otra manera también de utilizarlo. Y genera, porque él pone eso en el grupo, conversación. Y reenvían, exactamente, pero a su vez también, aparte de compartirlo, empiezan a opinar y conversar sobre lo que se estaba diciendo en se integra la interacción. Cada plataforma, entonces, produce este tipo de efectos imposibles de dominar que se van multiplicando. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente comunicacional que ya el comunicador no dirige en manera, como era antiguamente, imponiendo un contenido de manera unidireccional. Ahora tenemos una multiplicidad de situaciones y de contextos que hace que el comunicador sea parte ya de un juego entre quien consume el contenido, lo recibe y quien lo da, y hay una dinámica que se ha multiplicado de maneras totalmente inesperadas y que uno no sabe las consecuencias que pueden traer. El medio es el mensaje. Sobre todo ahora que se viene la inteligencia artificial. Sí, claro. Da miedo de quiénes se van a quedar atrás. Y cómo esa plataforma va a ser influyente para resignificar todos nuestros contenidos, ¿verdad? Vaya si va a ser algo tremendamente importante. Sí. ¿Perdón? Los contenidos, sí. Eso depende actualmente de quién alimente a la IA y cómo se alimente la IA de las fuentes que utilice para darle las respuestas a las preguntas que usted le hace. Eso tiene, por supuesto, mucho de influencia del creador y de quien administra y gestiona la IA, dándole ciertas líneas ideológicas tras las cuales se está utilizando. Muy fácilmente, más fácilmente. Es cada vez más fácil manipular a las personas con este tipo de tecnología de lo que era antiguamente. Es mucho más fácil. Sí. Sí. Lo que nosotros estamos aquí es viendo que los canales son distintos. Las plataformas. Y entonces somos nosotros que vamos a trabajar y depende de qué canal nosotros. Es más, te voy a decir, el contenido no es ni siquiera el libro, el contenido es la meditación del escritor que lo puso en un formato libro, y después fue tomando otros formatos en la medida que se fue reutilizando. Y ese mismo contenido va asumiendo y desarrollando una diversidad de resignificación de acuerdo al medio, la plataforma y la manera en que el receptor interactúa, responde y se mueve con ese contenido. Ya no es unidireccional, es... Exactamente. Bueno, avancemos un poco entonces a la siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, vemos algunos aspectos que son claves al encarar una estrategia multiplataforma y voy a intentar contestar lo que el señor aquí estaba planteando. ¿Cómo debe ser una iglesia, una organización, para poder desarrollar bien este tipo de estrategia? En primer lugar, ya lo hemos mencionado, lo repito,
hay que conocer a la audiencia. Básico de la comunicación. Pueden cambiar las épocas, pueden cambiar las tecnologías, pueden cambiar todo lo que ustedes quieran, pero esta pregunta hay que hacerla siempre y la van a hacer dentro de 10, 20, 30, 50, 100 años, porque esto es lo básico de la comunicación. Conoce a tu audiencia. Si no conoces a tu audiencia, difícilmente podrás conectar con ella. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cómo acceden e interactúan con el contenido? Entonces, ¿a quién queremos alcanzar? Claro, exactamente. El crecimiento, hay un crecimiento, y hoy tenemos un crecimiento de herramientas de análisis en el día de hoy, sobre todo en el ámbito digital, que están allí y hay que utilizarlas. También hay que seguir utilizando los vínculos tradicionales con las audiencias, porque a veces lo digital también puede darnos una perspectiva sesgada de los gustos y preferencias de las personas. Por eso no hay nada mejor que el mano a mano con mi audiencia potencial. A mí me encanta buscar el público objetivo con el cual yo quiero conectarme y alcanzarlo a través de los medios, sentarme y conversar con ellos, preguntarles cosas, saber dónde están sus temores, sus miedos, las cosas que los están movilizando y hacia dónde están buscando respuestas. Buscar hacer encuestas, grupos de enfoque. La comunicación directa es insustituible por más digital que tengamos en nuestras manos el día de hoy, no la perdamos nunca. Así que al contestar apropiadamente esta pregunta, podremos adaptar el contenido a ese grupo, con las características que esa plataforma que vamos a elegir tiene y es necesario respetar. Pero, como decía alguien hoy aquí, es importante que el corazón de lo que queremos transmitir no se desfigure, al punto que lo que se termina diciendo es cualquier cosa menos lo que queríamos transmitir. Y eso, en un área tan vital como la comunicación cristiana, es muy importante. Sí, adaptémonos. Sí, busquemos lo que la plataforma nueva nos está diciendo. Sí, busquemos medios alternativos, pero no comprometamos la integridad del mensaje. No comprometamos la integridad del mensaje. Por ejemplo, Jesús recorría todas las ciudades, así está el texto de Mateo 9, 35 al 38, todas las ciudades y las aldeas. Tenía contacto con la gente. Estaba donde ellos estaban. Enseñaba en las sinagogas de ellos. Buscaba los lugares donde poder enseñar. Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda la enfermedad y toda dolencia del pueblo. Se comprometía personalmente, conocía sus necesidades. No solamente conocía la audiencia, sino que tuvo compasión de ellos, dice el texto de Mateo, como ovejas que no tienen pastor. El texto allí, compasión, amor en acción, en el original significa que se le conmovieron las entrañas. Pregunto, ¿tenemos ese mismo tipo de actitud con la audiencia que queremos alcanzar? ¿O es solo un trabajo para aumentar nuestro rating y tener más personas que sigan nuestro canal y ser influencers con más seguidores? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿La compasión de Cristo o el protagonismo como comunicadores tratando que la gente nos siga porque queremos tener más personas detrás nuestro? ¿Nos interesa realmente a quienes queremos alcanzar? ¿Tenemos compasión por ellos? ¿Nos comprometemos y vamos a donde están? ¿Ponemos en acción el amor de Cristo? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer con toda esta implicancia. Conoce a tu audiencia. En segundo lugar, define tus objetivos. ¿Qué queremos lograr con el contenido? ¿Qué quieres lograr con tu contenido? Y acá tienen que hacerse algunas preguntas. Pensemos, ¿quieren aumentar la visibilidad de su marca personal o de la organización? ¿Quieren que la persona tome conocimiento de un servicio o un producto que desarrollas? ¿Quieres hacer un llamado a la acción para tomar una decisión espiritual?
para que se inscriban en un curso, para participar de un evento con un predicador o el concierto de un músico? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué te estás comunicando con esa audiencia? ¿Cuál es el objetivo al diversificar tu comunicación en una estrategia multiplataforma? ¿Qué intentamos lograr? Dice Mateo 4, 18 al 22, que mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua y que eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Jesucristo tenía objetivos claros, muy claros en su comunicación. Buscó, llamó a las personas para que fueran sus discípulos. Objetivo clarísimo, desde el principio. Los convocaba a estar con Él, a vivir con Él y adaptar su estilo de vida. Y luego de toda esa preparación, relación que tuvo con ellos, enviarlos en una misión. Era clarísimo cuando uno lee los 4 evangelios el objetivo de la comunicación de Jesús. Pregunto una vez más, ¿tienes bien claro cuáles son tus objetivos comunicacionales? ¿O simplemente salís, bueno, como algunos hermanos vienen a veces y nos dicen, y Anabel puede dar cuenta de eso, bueno, yo quiero hacer un programa de radio. ¿Para qué? Bueno, para predicar el Evangelio. Sí, está bien, todos queremos predicar el Evangelio, pero ¿qué objetivo quiere lograr en esa comunicación? ¿A dónde apunta? ¿Qué movilización quiere producir en la persona? ¿Qué efecto concreto? Si no, esa comunicación va a ser tan dispersa, tan amplia, tan poco definida, que tal vez no termine produciendo ninguna acción de parte del oyente. Simplemente, qué bonito eso que dijo. Pero ¿qué hago con esto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo movilizo a la persona? En tercer lugar, elige tus plataformas. Al conocer la audiencia, al definir mis objetivos, ahí puedo elegir mis plataformas. En base a esas dos cosas que son fundamentales. Y también que se ajuste a tu presupuesto. Muchas veces decimos, vamos a hacer y alcanzar por las redes sociales y hacer esto, aquello, y publicar, y reels, videos, que historias, que... ¿Tenés la capacidad de recursos humanos y económicos para cubrir toda esa gama de cosas que vas a hacer? A veces nos queremos largar al agua en una estrategia de este tipo y resulta que al poco tiempo nos agotamos, nos cansamos y no tenemos plata. Exacto. Todo tiene que estar bien equilibrado, porque Jesús dijo que cualquiera que va a construir una torre no empieza la construcción hasta saber si va a poder acabarla primero. Sino qué vergüenza que va a ser ver esos perfiles de redes sociales abandonados y que nadie hace una publicación hace años. O promesas de cosas que se dijeron y no se cumplieron. O preguntas e interacciones de quienes visitaron y nunca fueron respondidas, ni seguidas, ni dadas las respuestas pertinentes. Entonces, definamos la audiencia, tengamos objetivos claros y elijamos las plataformas que se ajusten a nuestro presupuesto, a nuestra capacidad de gestión, en definitiva, de lo que estoy haciendo. Y es muy importante. Parece algo material, pero es tan espiritual como lo otro también. Por ejemplo, utilizamos las redes sociales para captar la atención, redirigimos el tráfico a un sitio web donde va a tener el mensaje completo, o usando un podcast para expandir de una serie de capítulos lo que se comunicó en un artículo escrito en forma más breve. Colocamos un QR en una cartelería callejera que lo lleve a descargar la aplicación que estamos ofreciendo. Elijamos las plataformas adecuadas, de acuerdo a la audiencia que queremos alcanzar. Conozcamos sus hábitos de consumo, conozcamos qué plataformas comunicacionales se utilizan y hagamos el esfuerzo entonces de usarlas con mesura y capacidad plena, sabiendo que tenemos los recursos para poder realizarlos. Jesús, dice Mateo 9:23, recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo.
Jesús eligió las plataformas desde las cuales desarrollar su comunicación. En cada momento la iba adaptando de acuerdo a la necesidad y disponibilidad que tenía a su mano. Lo encontramos en una sinagoga, en el templo, sentado en una barca o en una montaña o junto a un pozo de agua. Se iba adaptando a su audiencia con un objetivo específico. Seguimos. Cuarto elemento a tener en cuenta, y es clave para hacer un uso correcto de las plataformas que están disponibles en forma tan prolífica el día de hoy. Hay que adaptar el contenido. Uno de los grandes problemas que tiene la educación del día de hoy es el copio y pego. Copiar y pegar. Y el proceso de aprendizaje no se da. Y aquellos de ustedes que son docentes o enseñan, saben que el estudiante que copia y pega y entrega el trabajo, capaz que ni lo leyó, ni sabe lo que está entregando. Y no hay un proceso de internalización, un proceso de crítico en el análisis del contenido que se está utilizando, y no hay un aprendizaje realmente de lo que está ocurriendo con el uso de ese contenido. No es, cuando usted va a predicar el Evangelio, simplemente copiar y pegar. Copio y pego el texto bíblico, como si fuera la información también de la escuela de secundaria o la universidad. Tiene que haber un proceso. Claro, el estudiante no se edifica. No, por eso Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y las comí. El testimonio, cómo se vive, cómo se modela ese mensaje. Somos cartas vivas, dice Pablo, ante quienes nos escuchen. Deberíamos tener en ese desarrollo del contenido lo que hoy se llama modernamente en el marketing el Journey Map o un mapa de viaje. ¿Para qué? Bueno, es como una especie de cronograma que me hago, vamos a llamarlo en términos más criollos, sin complicar tanto con términos gringos, como una especie grande de hoja donde tengo tareas asignadas con fechas específicas y tareas a cumplir. Es muy importante esto. Muy necesario al desarrollar el trabajo. Hay que adaptar el contenido y trabajarlo de manera tal que pueda lograr desarrollarlo correctamente. Dame de beber, le dijo Jesús a la mujer. Adaptó el contenido del mensaje. A Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Es la misma apelación, pero con dos maneras de decirlo completamente diferente. Uno el maestro de la ley, la otra una mujer samaritana en un pozo, en un lugar lejano y apartado de todo. El mismo contenido de transformación espiritual, adaptado al oyente que estaba tratando de alcanzar. Así que nosotros también tenemos que poder adaptar nuestro mensaje a las audiencias que estamos tratando de alcanzar, de manera que lo entiendan, lo comprendan, sea pertinente a lo que están viviendo y pueda servir como elemento de discusión de asuntos muy importantes para su vida. ¿Cómo estamos de tiempo, Ana Belinda? 10 minutos, bien. Avanzo un poco más rápido entonces. Seguimos. Siguiente. Mantén tu identidad. Al adaptar el contenido a diferentes plataformas, es muy fácil perder la identidad. No debemos perder de vista la voz de nuestra marca, para llamarlo de alguna manera en términos de ese tipo. La audiencia debe reconocernos y confiar en nosotros en todas las plataformas. Debe ser reconocible lo que estamos haciendo. Podemos usar elementos como logotipos, colores, fuentes y eslóganes para crear una identidad visual coherente. A veces es tan diferente lo que se hace en una plataforma de otra que el que lo consume no conecta un producto con el otro. Y son campañas tan desconectadas que se pierde, ¿quién es esta gente? No hay identidad. Debemos mantener la identidad. También puede ser por el uso de un tono de voz y un mensaje consistente que cree una identidad verbal también a los oídos de la persona. Por ejemplo,
mientras estaba sentado en la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Lucas 24:30. Luego lo partió y les dio a ellos. Dice que en ese momento, eran los dos que iban a Emaús, volviendo al final, luego de la crucifixión, y que ya creían que todo estaba perdido. Dice que en ese momento, cuando Jesús se sentó a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Había algo en la comunicación no verbal de Jesús que le daba una identidad que les permitió reconocer quién estaba delante de ellos. Gestos, cómo se sentaba, la forma en que tomaba el pan y lo partía, lo bendecía y se lo entregaba. Era inconfundible, es el Maestro. Hay una identidad que no podemos perder y es necesario conservar para ser reconocibles. Seguimos. Otro elemento importante es crear e implementar un plan de contenidos. Lo mencionaba hace un rato, el tener claramente definidos toda una estrategia, una agenda, un cronograma, un journey map, como se le llama ahora, un mapa de camino de contenidos para saber cómo vamos a poder completarlo. Porque si no tenemos fechas de publicación, si no tenemos trabajos con los profesionales adecuados, la comunicación multiplataforma se nos puede convertir en un caos. Ana Belinda lo sabe. Sabe que tiene que grabar un spot para la empresa que contrató publicidad en Estéreo Luz, pero a su vez quedó también que iba a haber un diseño gráfico que iba a acompañar el spot y tiene que recurrir a un diseñador gráfico. También van a hacer un pequeño video junto en el lugar donde están saliendo el nuevo celular de la marca X que están promocionando y van a publicarlo en determinado lugar y van a hacer que todo salga coordinadamente en el timing preciso y eso vaya hacia adelante. Pero si yo no sé más que trabajar en el desarrollo de spots radiales y no entiendo los tiempos que tiene un diseñador gráfico para diseñar y no lo pongo en un esquema de trabajo, y menos todavía en la producción de video que implica otro tipo de dinámicas, puede ser que los tres productos estén tan separados en el tiempo que no haya coherencia en el trabajo que estoy queriendo hacer en esa campaña publicitaria, por mencionar algo simplemente. Eso es necesario entonces de crear e implementar un plan de contenidos. Jesús envió a los 12 y les dijo que les daba autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego da los nombres de los 12 apóstoles. Jesús organizó un equipo, asignó tareas, dio instrucciones y los mandó a lugares precisos y con fechas determinadas para cumplir. Luego los reunió para evaluar y medir los resultados. ¿Qué es lo siguiente? Siguiente paso, medir los resultados. ¿Cuántos se inscribieron en el curso? ¿Cuántos descargaron el material ofrecido? ¿Cuántos asistieron al evento? ¿Cuántos visitaron el contenido que publicaste? ¿Cuánto tiempo invierten en el consumo de lo que estás publicando en tu página de internet? ¿Cuántos suscriptores y seguidores generaste? ¿Crece la audiencia? Tiene que haber métricas definidas para poder ver si lo que estoy haciendo vale la pena seguir haciéndolo o hay que abandonar esa estrategia y buscar otra porque mi audiencia no está respondiendo. Las métricas digitales son grandes aliadas, usadas correctamente, pero necesitamos también de las otras. Todo eso nos va a revelar entonces si estamos siendo apelantes, si nuestros contenidos no son lo que deberían ser y debo tal vez utilizar otra plataforma. Capaz que elegí la plataforma equivocada y estoy buscando en Facebook cuando la gente está en TikTok. Hoy estoy usando un uso de una mensajería cuando todo el mundo usa WhatsApp, por decir algo, simplemente. Entonces, midamos los resultados. Hoy de mañana escuchaba un periodista de Uruguay, prendí uno de los periodísticos más importantes en las radios uruguayas, y estaban comparando que prácticamente reciben 1 o 2 SMS y todo por WhatsApp el resto. Entonces se preguntaba, ¿tenemos que abandonar el uso del SMS? Decía él. Entonces ahí se generó una... Bueno, hay que conocer cómo la gente responde también a mis mensajes y saber hacerlo. Jesús, cuando volvieron los 72, ahí en Marcos 6,
les pidió cuentas. Les pidió cuentas. Revisó los informes, los escuchó, los informes de los 72 que volvieron. Le decían, hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero sobre todas las cosas, dice después, pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino que los nombres de ustedes estén escritos en el libro, en los cielos. Jesús pidió cuentas, revisó los informes, evaluó lo que se estaba haciendo y dio nuevas instrucciones corrigiendo la perspectiva de las personas que estaban trabajando con él. También tenemos que nosotros medir resultados. Siguiente, aprendamos de los demás. Estamos en un momento de grandes cambios y no lo sabemos todo. Yo a veces recurro a mis hijos adolescentes para aprender algunas cosas que no estoy capacitado por un tema generacional y a veces por no uso de ciertas tecnologías. Papá, eso ya no se usa más. Bueno, está bien. Entonces hay que aprender de otras personas, aprender de la gente a la que queremos alcanzar, aprender las cosas que utilizan. Y hay que tener humildad para esto y no creerse que somos el comunicador y mi estrategia es la que va a alcanzar mejor que todos. Busquemos interactuar, preguntar, pedir consejo. Necesitamos tener una actitud de humildad como comunicadores y estar siempre dispuestos a aprender. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?, le preguntaron los discípulos a Jesús con el chico endemoniado que vino con su padre. Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, quítate de allí y vete al otro. Y el monte obedecería. Los discípulos, en esa ocasión, debieron aprender de sus errores. Al ver a Jesucristo obrar con poder y sanar a ese muchacho. Aprendamos de los demás. Aprendamos de los demás. 8 elementos bien importantes cuando queremos definir una estrategia multiplataforma. Brevemente, quiero mirar un ejemplo de la radio y la multiplataforma. Ya Ana Belinda mencionó alguna cosa, pero yo las voy a transmitir rápidamente justo antes del cierre. ¿Cómo puede una radio adaptarse a un modelo multiplataforma en la época en la que estamos? Bueno, aquí algunas ideas. Por ejemplo, de cómo estamos intentando trabajar nosotros en Radio Transmundial y ustedes que también están en otras emisoras. Por ejemplo, en primer lugar, la radio tiene que dejar de estar simplemente en aire y también pasarse a estar en línea. Si usted no tiene una página web con el streaming adecuado, está perdiendo un segmento de audiencia creciente y que consume audio y radio por internet. La radio no ha perdido fuerza, la radio no está vetusta, la radio se está transformando. La gente le gusta escuchar y sentir la compañía de alguien que le hable y esté cerca, pero necesita estar en la plataforma adecuada. Y la radio tiene una gran capacidad de adaptarse en esta época en la que estamos. Y el streaming es una necesidad en el sitio web. Y esto le va a permitir entonces acceder a la programación desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Cuántos hondureños escuchan HRBC no solamente desde Honduras, sino desde cualquier parte del mundo? Y piense y mire las radios donde trabaja. Radio Transmundial también. No solamente nos escuchan una transmisión desde un lugar, sino que se multiplica y sale en muchas direcciones y llegan mensajes de todo el mundo, de lugares menos impensados, y hay que estar en Internet. En segundo lugar, otra tendencia importante de plataforma es el podcast. Acá al lado está Melvin Rivera hablando de podcast estos días, toda una estrategia importante de desarrollar. Los programas de radio grabados y ofrecidos como podcast en consumo a demanda son una excelente herramienta que está creciendo. El oyente va y consume y escucha ese programa específico que quiere de su programación y lo escucha y usted lo mantiene fiel por ese pedacito de programa que produjo en todo el día. En tercer lugar, las redes sociales. Utiliza las redes sociales. ¿Dónde está su potencial audiencia? Elija la plataforma de redes sociales que sea más apropiada y brinda un contenido que sea bien ajustado a esa dinámica. Y no voy a entrar en detalle. En cuarto lugar, el contenido visual. La radio
tiene que incorporar también el contenido visual y dejar de ser solamente audio. Ponga una cámara en el estudio. Deje que lo vean a través de internet cómo está hablando. Simplemente eso. Hay radios que son muy populares por poder ver los conductores hablando frente al micrófono y haciendo lo que hacen siempre. Solo que ponen una cámara, a veces lo elaboran un poco más y mejoran la interacción para que no sea tan a lo indio el trabajo, pero use el video de manera creciente. No solamente con el aspecto de la radio en vivo, sino también genere videos cortos para diferentes plataformas, presente segmentos de podcast con pequeños reels introduciendo lo que está haciendo, deje que la gente lo vea, que la gente tenga una relación más personal con usted. En quinto lugar, las aplicaciones móviles. Es importante, si se puede, y su audiencia también lo requiere y lo utiliza, tener una aplicación móvil que descarguen en su celular y puedan seguir transmisiones en vivos, acceder a podcast, recibir notificaciones de nuevos episodios, participar en concursos o en encuestas, en fin, las aplicaciones tienen muchísimas posibilidades. En sexto lugar, mejore y amplíe la interacción con su audiencia. Es necesario, en radio, estoy hablando específicamente, fomentar la participación a través de encuestas, comentarios en redes sociales, transmisiones en vivo, ir hasta los lugares donde la audiencia está, hacer un concierto de música, traer un artista, un predicador, generar un taller como o con su audiencia, convóquelo y déles un plus sobre lo que está haciendo. En séptimo lugar y último por hoy, y puede haber muchas más, desarrolle colaboración y sinergia con otras organizaciones. No se quede solamente en su ministerio, en su organización, en su plataforma. Por ejemplo, una emisora de radio podría asociarse con un sitio web de noticias para ofrecer contenido exclusivo a sus suscriptores. Y lo he visto y yo sigo varias de ellas y funciona realmente bien. Y las dos crecen porque se alimentan en la producción de contenidos y la difusión en una plataforma diferente. Por ejemplo, hace un año o dos atrás trabajamos con una institución llamada Palabras de Vida, que son un ministerio por internet. Desarrollamos una campaña con spots y presencia en redes sociales, ofrecimos un curso que esta organización tenía con una plataforma específica para captar la atención de la gente, desarrollamos relación personal con ellos y captamos contactos para mantenernos en vínculos hacia el futuro. En fin, puede haber más. Hasta acá llego hoy porque el tiempo se va. Así que adaptarse a un modelo de multiplataforma no solo es una opción, es una necesidad en el mundo en el que vivimos hoy. Y si queremos alcanzarlos con el mensaje del Evangelio, es necesario ser fervientemente y comprometidos en cada uno de los lugares donde nuestra audiencia está para tener un impacto duradero. Muchas gracias por el tiempo que nos han dado.